Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez aquí, listos y preparadísimos para un nuevo vídeo que, ay Dios mío, les va a volar la cabeza. Ya saben que me encanta sentarme a charlar con ustedes, compartir mis pensamientos más profundos, mis opiniones más sinceras y, por supuesto, hablar de esos temas que nos tienen a todos completamente enganchados, pegados a la pantalla como moscas a la miel. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos de lleno en la vida de una de las figuras más emblemáticas y queridas del mundo del espectáculo turco, la mismísima Demet Özdemir. Sí, mis amores, como bien lo leen en el título, hoy vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar hasta el más mínimo detalle todo lo que está sucediendo en la vida de nuestra querida Demet. Últimamente la muchacha ha estado en el ojo del huracán, en el centro de la tormenta, y no precisamente por un nuevo papel protagónico que nos deje a todos boquiabiertos, sino por ciertas cositas, ciertos eventos, ciertas situaciones que han estado pasando en su vida personal y profesional. Una verdadera bomba. Vamos a hablar de sus proyectos más recientes, esos que nos tienen esperando con ansias, de su vida amorosa, esa que nos tiene siempre al borde del asiento, y sobre todo, de esa explosión, de ese torbellino, de esa revolución que parece estar viviendo, y que a muchos de nosotros nos tiene preguntándonos sin cesar, ¿qué está pasando realmente con Demet Özdemir? ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa? ¿Qué hay en su corazón? Prepárense, mis bellezas, porque hoy vamos a tener una conversación muy íntima, muy personal, muy sincera, y vamos a analizar todo esto desde una perspectiva un poco diferente, intentando, con toda la delicadeza del mundo, entender qué hay detrás de las noticias, de los titulares sensacionalistas, de los chismes de pasillo. Así que relájense, pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y acompáñenme en esta aventura, en esta investigación, en este viaje al corazón de Demet Özdemir. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, en este chismecito sabroso, quiero recordarles, con todo el cariño del mundo, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las noticias, los análisis y las reflexiones del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo es súper importante para mí. Es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles los chismes más calientes y las opiniones más sinceras. Su suscripción es mi combustible, mis amores. Ahora sí, manos a la obra. Vamos al lío. Que esto se va a poner bueno. Demet Özdemir, una actriz que conquistó nuestros corazones con su talento arrollador, su carisma contagioso y su belleza deslumbrante. La conocimos en series como Erkenci, esa joyita de la televisión turca donde su química con Can Yaman era, bueno, simplemente explosiva. Hacían saltar chispas. Y esa serie, mis amores, la catapultó a la fama internacional. La convirtió en una estrella global. Pero claro, como dice el dicho, la fama tiene un precio, y Demet lo ha estado pagando últimamente. Un precio que a veces parece demasiado alto. Empecemos hablando un poco de su trayectoria, de ese camino que ha recorrido para llegar a donde está hoy. Después de Erkenci, Demet siguió cosechando éxitos, acumulando aplausos y conquistando corazones. La vimos en Doğduğun Kaderindir, una serie con un tono mucho más dramático, mucho más profundo, que demostró su versatilidad como actriz. Una verdadera camaleón. Y luego, por supuesto, llegó a Taktikleri, esa película de Netflix que la consolidó como una estrella a nivel mundial, que la convirtió en un nombre familiar en millones de hogares. Una verdadera reina de la pantalla. Pero ¿qué ha estado pasando últimamente que la ha puesto en el centro de la polémica, en el ojo del huracán, en el blanco de todas las miradas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aquí es donde empieza el chismecito bueno. Primero hablemos de su relación con Ozan Koç. Para aquellos que no estén al tanto, Ozan es un cantante y actor turco muy reconocido, muy talentoso, y él y Demet tuvieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Una verdadera historia de amor de película. Se casaron en una boda espectacular, lujosa, glamorosa, llena de celebridades y flashes, y todo el mundo pensaba que habían encontrado la felicidad eterna, que su amor era indestructible. Pero lamentablemente, como bien sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces la realidad supera la ficción, y no siempre de la manera que esperamos. Hace unos meses saltó la noticia bomba, Demet y Ozan se habían separado. ¡Boom! Una explosión en el mundo del espectáculo turco.
Un terremoto que sacudió los cimientos del corazón de sus fans. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreaba que había problemas de comunicación, diferencias irreconciliables y, como siempre, los inevitables rumores de terceras personas. El triángulo amoroso que nunca falta. Obviamente este fue un golpe muy duro para Demet. Un mazazo en el corazón. Terminar un matrimonio nunca es fácil, es un proceso doloroso, complicado, lleno de altibajos, y menos cuando estás bajo el escrutinio público, cuando cada uno de tus movimientos es analizado, juzgado y comentado por millones de personas. Los paparazzi la seguían a todas partes, como buitres al acecho, tratando de captar alguna señal de tristeza, de desesperación, o incluso, algún nuevo romance. Una verdadera cacería humana. Y aquí es donde entra esa confesión íntima, que mencionaba en el título. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque a pesar de todo el dolor, de toda la decepción, de toda la angustia, Demet se ha mantenido fuerte. Como una roca. Ha intentado seguir adelante con su vida, enfocándose en su trabajo, en sus proyectos, y rodeándose de sus amigos y familiares, de esas personas que la quieren de verdad, y que la apoyan incondicionalmente. Y en varias entrevistas ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, de permitirse sentir las emociones, de no reprimirlas y de buscar ayuda cuando es necesario. Un mensaje valiente y necesario. Esta actitud valiente, sincera y honesta es lo que yo admiro profundamente de Demet. Porque no se ha escondido, no ha huido, no ha intentado aparentar que todo está bien cuando claramente no lo está. Ha reconocido su vulnerabilidad, su fragilidad, y ha utilizado su plataforma, su voz, para hablar de temas importantes como el divorcio, la depresión y la ansiedad. Un ejemplo a seguir. Y eso, mis amores, es algo que merece ser aplaudido, reconocido y celebrado. Pero la vida de Demet no solo ha estado marcada por el desamor, por la tristeza, por la decepción. También ha estado llena de nuevos proyectos, de nuevas oportunidades, de nuevos desafíos. Recientemente la hemos visto protagonizar la serie Anfara, donde interpreta a una inmigrante iraní que trabaja como limpiadora en Estambul y que se ve envuelta en una trama criminal. Una historia llena de suspense, de acción y de drama. Esta serie ha sido un éxito rotundo, ha conquistado al público y a la crítica, y ha demostrado una vez más el talento y la versatilidad de Demet como actriz. Interpretar a un personaje tan complejo como Farah, con sus miedos, sus sueños y sus secretos, no es tarea fácil, pero Demet lo ha hecho de manera magistral, con una sensibilidad y una profundidad que nos dejan sin aliento. Una verdadera actuación para el recuerdo. Además, Demet ha estado trabajando en otros proyectos que aún no han salido a la luz, pero que prometen ser muy emocionantes, muy innovadores y muy sorprendentes. Se rumorea, se dice, se comenta, que está en conversaciones para protagonizar una nueva película de Netflix, una superproducción que la consolidaría aún más como una estrella internacional. Y que también está planeando lanzar su propia línea de ropa. Una empresaria con estilo. Así que la chica no para. Está imparable. Ahora bien, volviendo al tema de su vida amorosa, a ese culebrón que nos tiene a todos enganchados, es inevitable que nos preguntemos, ¿ha encontrado Demet el amor de nuevo? ¿Ha sanado su corazón? ¿Ha vuelto a creer en el amor? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, un poco confusas. Se le ha relacionado con varios hombres en los últimos meses, pero ella siempre ha negado los rumores, ha desmentido las noticias y ha insistido en que está enfocada en su trabajo, en sus proyectos y en su bienestar personal. Una mujer independiente y decidida. Sin embargo, los paparazzi no se rinden, siguen insistiendo, y siguen publicando fotos y vídeos de Demet con diferentes personas, alimentando los rumores de romance, generando controversia y especulación entre sus fans. Una verdadera telenovela. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues sinceramente nadie lo sabe a ciencia cierta. Demet es una persona muy reservada con su vida privada, no suele hablar mucho de sus relaciones, prefiere mantenerlas en secreto. Así que solo podemos especular, imaginar y esperar a que ella decida compartir algo con nosotros, a que abra su corazón y nos cuente su verdad. Lo que sí podemos decir con certeza es que Demet está en un momento de su vida en el que está aprendiendo a amarse a sí misma, a valorarse, a priorizar su felicidad y a rodearse de personas que la quieren de verdad y que la apoyan incondicionalmente. Un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Y eso, mis amores, es lo más importante. Porque al final del día,
la vida es un viaje lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Y lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como persona y nunca perder la esperanza de encontrar la felicidad. Y eso es precisamente lo que está haciendo Demet Özdemir. Está explotando, sí, pero no en el sentido negativo de la palabra. No está explotando de rabia, de frustración o de dolor. Está explotando su talento, su potencial, su fuerza interior. Está demostrando que es una mujer fuerte, independiente y capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Una verdadera guerrera. Así que en lugar de criticarla, de juzgarla o de señalarla, deberíamos admirarla, respetarla y apoyarla. Deberíamos celebrar sus éxitos y consolarla en sus fracasos. Deberíamos recordarle que es una mujer talentosa, hermosa y valiosa, y que merece toda la felicidad del mundo. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta conversación íntima, personal y sincera sobre Demet Özdemir. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, de la vida real, de los desafíos que enfrentan las celebridades y de cómo podemos aprender de sus experiencias. Así que para resumir un poco hemos hablado de la trayectoria de Demet Özdemir, de su éxito en la televisión y en el cine, de su matrimonio con Ozan Koç, de su divorcio, de los rumores de romance y de su actitud valiente y sincera ante la vida. Hemos visto cómo Demet ha logrado superar los obstáculos y seguir adelante con su vida, enfocándose en su trabajo y en su bienestar personal. Y hemos aprendido que es una mujer fuerte, independiente y talentosa, que merece todo nuestro respeto y admiración. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Y sobre todo espero que les haya inspirado a ser más comprensivos, más empáticos y más respetuosos con los demás, especialmente con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de Demet Özdemir? ¿Qué les parece su actitud ante la vida? ¿Creen que ha encontrado el amor de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme, mis amores. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero.